Buenos días, ¿cómo están? Nos encontramos acá en una nueva edición de La Conversación por Radio Brújula, en este caso con un experto y amigo de la casa para hablar sobre un tema de profunda actualidad y permanencia. No solamente nos convoca el 2 de abril, como pasó la semana pasada, sino durante todo el año, porque como bien dice él, la malvinización es permanente y Malvinas nos ordena, que son sus dos consignas que nos va a pasar a explicar Juan Rattenbach, un amigo de la casa, un experto en la materia. Malvinas nos ordena. Yo creo que la gente de a pie, que somos todos nosotros, vos, yo y los que nos están escuchando, estamos deseando una dirigencia política que esté a la altura de las circunstancias de la causa Malvinas. Yo creo que pasamos de la grieta a la atomización y fragmentación cada vez más de la dirigencia política argentina. No solo un peronismo fragmentado, vemos un ex Juntos por el Cambio también fragmentado. Estas elecciones está proponiendo ser un mosaico de ofertas políticas, pero más allá de esas disidencias, lo que queremos nosotros es que haya un tema en común, que no puede haber grieta ni división alguna, que es Malvinas. Y por eso, frente a la malvinización es inevitable, le incluimos también lo de Malvinas nos ordena. Y quizás sea también el punto de partida para que, de cara a futuro, tengamos la conducción de la nación argentina que el pueblo argentino y la causa Malvinas se merece como corresponde. Tal cual. Y yendo a eso, que hablaste de la cuestión política, que seguramente en estos días te lo habrán preguntado y mucho, por el discurso del presidente, bueno, esta cuestión de la autodeterminación de los Kelpers. ¿Por qué pensás vos o cuál es tu visión a futuro en cuanto a la política internacional? Porque digo, hay una serie de vectores que vos bien declarabas el otro día de cómo se pueden recuperar Malvinas, pero sí tengo la sensación de que si no hay una línea coherente en base a la política exterior, sobre todo del primer mandatario, es muy difícil, ¿no? Sí, a ver, lo voy a aclarar las veces que sea necesario. Esto es una cuestión técnico-jurídica, pero no está mal aclararlo, porque Malvinas es una causa muy sofisticada también, muy técnica, muy compleja, y requiere los mejores de los nuestros, ¿no? Sea en el rol de presidente o en el rol de canciller. Lo que verbaliza el presidente de la nación o verbaliza el canciller puede tener secuelas y consecuencias jurídicas. Si me permitís un pequeño paréntesis, Sí. ya hay antecedentes en la historia de la humanidad del siglo XX y del derecho internacional donde un país como Noruega perdió soberanía en Groenlandia por dichos del canciller. Es decir, no es una invocación técnica en abstracto. Ya hay antecedentes donde por irse de pico o boquear de más, dicho en criollo para que se me entienda, Claro. un país perdió soberanía en un territorio. Por eso la gravedad del asunto. Entonces, puertas para afuera, tenemos que dejar bien en claro que el presidente de la nación, sea quien sea, jamás va a avalar ni avaló la aplicación del principio de autodeterminación para el caso Malvinas. Coma, puertas para adentro, tenemos que resolver esto. No puede ser que el discurso de un presidente, sea quien sea, o de un canciller, donde se hable del tema Malvinas, sobre todo un 2 de abril, no tenga ni la más mínima observación de la Cancillería Argentina. Lo que nosotros tenemos que consolidar no es que dependa de la buena voluntad del gobernante de turno reclamar o no Malvinas. Esto tiene que ser sistémico, tiene que ser un sistema. ¿Dónde está la Cancillería cuando el presidente dice, o mejor dicho, dijo lo que dijo el 2 de abril de 2025 en Plaza San Martín? ¿Cómo no hubo un diplomático, un embajador de carrera, evitando que se pusiera en riesgo o se expusiera nuestros derechos de soberanía en el Atlántico Sur? Esa es mi preocupación. Esto no es de un gobierno, esto es del pueblo argentino. Y creo yo que tiene que ser una advertencia interna nuestra, repito, puertas para afuera, somos de palo, pero puertas para adentro tenemos que generar las herramientas y las discusiones para que esto que pasó no vuelva a pasar. Está muy bien lo que aclarás porque uno suena a que el otro día te escuchaba con esto, che, no es que estoy defendiendo esto, sino que hay que separar bien la paja del trigo porque si no te estás pegando un tiro en el pie a nivel internacional como país. Y creo que justamente las causas nacionales que trascienden los mandatarios tienen que ser permanentes y sólidas, como vos bien decís, un sistema que justamente le ponga coto a eso y después sí, puertas para adentro, vamos a revisar esto porque no puede ser la gravedad de esto que prácticamente pegó en el palo, algo que dijo
Javier Milei el 2 de abril. Entonces está bueno esto de separar y te iba a traer también otra discusión interna sobre, bueno, ustedes lo estuvieron tratando sobre Río Grande y la promoción del régimen de Tierra del Fuego, pero está bueno aclararlo justamente, ¿no? Sí, a ver, cerrando este tema, porque me han preguntado, esto lo sé como abogado, porque para algo uno estudia Derecho Internacional, Claro. es la opinión de Milei, no, no es la opinión de Milei. Porque nos guste o no nos guste, es el presidente de la nación. Y repito, todo lo que verbaliza puede tener consecuencias jurídicas graves a nivel internacional. Por eso me parece que es el momento de empezar a discutir a nivel país el rol de la Cancillería, gobierne quien gobierne, y de que Malvinas no quede, no dependa, repito, de una coyuntura o de una buena voluntad de un gobierno de turno. ¿Y eso a qué nos lleva a discutir? ¿Cuáles van a ser las políticas de Estado que vamos a tener como nación en relación a esta soberanía en el Atlántico Sur y la Antártida? No, por eso digo esta idea de Malvinas nos ordena. Si estamos todos malvinizados, sobre todo lo digo de cara a la dirigencia política argentina. Si la dirigencia política argentina se ordena de cara a Malvinas, todas las discusiones de la política nacional necesariamente se van a simplificar. Eh, y en relación a Tierra del Fuego es el otro tema, otra política de Estado, de la cual se habla mucho, pero con poco conocimiento, y muchas veces se quiere analizar Tierra del Fuego de forma aislada y separada de Malvinas y separada de la Antártida, cuando no es así. Tuvimos Bueno, obviamente tuve el honor de, por cuarta vez en mi vida, participar de la vigilia de Río Grande. Insisto a quienes nos están viendo que vayan e intenten la posibilidad de poder vivir ese 1 de abril de la noche en Río Grande, que es la ciudad más cercana a Malvinas, con ese clima, con ese viento, con esa experiencia. Pudimos invitar a otros colegas del mundo de la comunicación digital, como los compañeros de Cabaret Voltaire y de la Estratosfera. También se ha sumado del medio Paritarias Libres, todos, repito, sub 35, hay una cuestión ahí generacional muy importante y que ver en cara a cara cómo se vive Malvinas y cómo se vive la industria y el trabajo en Río Grande y en Tierra del Fuego en general, bueno, me parece que ese es un punto de inflexión. La información de último momento y que fue una decisión del actual gobierno nacional tiene que ver con algo que charlamos el año pasado. Lo que se está discutiendo ahora es quién se va a quedar con la logística antártica. Punta Arenas, Chile, Malvinas bajo ocupación colonial británica, o va a ser el eje Ushuaia-Río Grande, ¿no? En Tierra del Fuego. Ese proyecto de base naval integrada en Ushuaia se iba a financiar con el Fondo Nacional para la Defensa, el El FONDEF. Fondef. Y vos me vas a preguntar, ¿y qué es de la vida del FONDEF? No lo sé. Languideció. Voy a usar términos suaves para que quienes están Claro. escuchando traten de descifrar la incógnita. Ahora, ese proyecto de polo logístico antártico en Ushuaia se tiene que hacer sí o sí, porque se nos juega la soberanía, se nos juega la patria en ese proyecto. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El FONDEF, que en paz descanse, y se agarró el Fondo de la Ampliación de la Matriz Productiva, el FAMP, que es un fondo que se creó para que las empresas que tienen los beneficios fiscales de Tierra del Fuego, en vez de, entre comillas, para que se me entienda, en vez de llevársela toda, por ejemplo, del porcentaje de IVA, que era el 21%, el 15% lo pongan en un fondo. ¿Para qué se creó ese fondo? Para mejorar la infraestructura productiva, o sea, por ejemplo, no sé, cuestiones vinculadas con infraestructura de la isla Grande Tierra del Fuego, y proyectos económicos que diversifiquen la matriz económica de la isla. Que no sea simplemente ganancia, que de esa ganancia se traduzca en inversión. Claro. Bueno, ¿qué hizo el gobierno nacional? Agarró ese fondo y en vez de destinarlo a obras de infraestructura o para diversificar la matriz económica de la isla Grande Tierra del Fuego, va a agarrar esa plata y la va a poner en el polo logístico antártico de Ushuaia. ¿Está mal? Y está mal en el sentido de que se ajustó el FONDEF y se está activando Claro. el FAMP. Pero ¿en qué sentido? A ver, si vos me vas a elegir a mí, ese polo logístico se tiene que construir, repito, sí o sí. No hay opción. Ahora, lo interesante de esto para los detractores del régimen es que hoy, por cada bien industrial que te compras de Tierra del Fuego, sea un celular, aire acondicionado, un monitor, una pantalla o un silobolsa, si sos un productor de la zona núcleo de la Pampa Húmeda y usás silobolsas que se fabrican justamente en Tierra del Fuego, todo ese dinero, sobre todo los del subrégimen de promoción industrial, van a financiar el polo logístico antártico. Es decir, hoy el régimen de Tierra del Fuego no es una abstracción de soberanía. Hoy el vínculo es lineal. Claro. Repito, por cada celular,
aire acondicionado, o monitor, o auto que te compras que tenga componente Tierra del Fuego, van a financiar nuestra soberanía en la Antártida, ni más ni menos. Tal cual, y está buenísimo esto porque mucho se ha discutido con la cuestión que ustedes bien lo pusieron en valor, la cuestión de soberanía, sobre todo del régimen ya implementado en los 70 y cómo eso multiplicó por 14, si no me equivoco, la población en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Aparte, esto que está contando, que como bien aclarás, no es lo mejor porque estaba el FONDEF, pero bueno, al menos tenemos ese vector que va al polo logístico. Pero aparte yo, como no queremos, como se dice, esquivarle, sacarle el culo a la jeringa, queremos consultarte sobre estos detractores, porque hay una cuestión que es gente directamente que lo quiere derogar y otra que dicen hay que modificarlo porque beneficia a estas dos grandes empresas que siempre se habla, que son de, bueno, Caputo y otro cercano al gobierno. ¿Cómo se puede, para vos también hay que modificarlo en ese sentido, diversificarlo como bien habías dicho? ¿Cuál sería la salida? A ver, hay dos bandos en pugna con esto. Los que quieren derogarlo y terminarlo, y los que quieren mejorarlo. Punto. No hay Claro, un tercer bando o un cuarto bando. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie quiere sostener el statu quo. Nadie. No es que Mirgor de Caputo o Newsom de Chernyakhovsky están rezándole a que las cosas queden tal cual como están. Nadie. No conozco a nadie que diga esto se tiene que dar tal cual como está. La pregunta es, ¿para dónde vamos a salir de este statu quo? ¿Para atrás, derogándolo, claro. promoviendo que los trabajadores y las familias que apostaron a Tierra del Fuego como destino de vida para realizarse vuelvan al continente norte y se vuelva a despoblar la isla? ¿Cuál es la propuesta? Descapitalizar Tierra del Fuego y toda la capacidad industrial instalada deje de estar, que es una propuesta menemista, digo. Pues Claro. también guarda con eso, porque la idea de eliminar la industria tiene dos nombres, Martínez de Oz y Cavallo. Es una propuesta que va en sintonía con esos proyectos económicos. O damos un salto para adelante. Mejoramos la industria, la profundizamos, bajamos los costos, tratamos de bajar los precios finales donde se consumen en los grandes centros urbanos. Eso es lo que se está discutiendo. Te doy un ejemplo muy concreto para, repito, para que no quede como una consigna abstracta. Río Grande es la ciudad industrial más austral del mundo, del planeta Tierra, está montada sobre el mar argentino y sin embargo no tiene puerto. Un gran déficit. Imagínense la Sí. cantidad de ciudades que tienen puerto en el país. Sí. ¿Cómo bajaría los precios logísticos justamente? Lo que vos decís. Bueno, entonces, ¿cómo entran los insumos industriales a Río Grande y cómo salen los bienes terminados de Río Grande? Hay dos maneras, por vía terrestre, es decir, por la Ruta 3, que tiene que cruzar el paso internacional con Chile, es decir, imagínense cómo se encarece el flete terrestre Claro. que tiene que ingresar por Chile para volver a ingresar a la frontera argentina en el norte de Tierra del Fuego. Y la otra forma de entrada, repito, tanto de insumos como de salida de bienes terminados, es también por vía terrestre hacia Ushuaia, y del puerto de Ushuaia sale al resto del continente. Ahora hay una particularidad con ese puerto. El puerto de Ushuaia también está orientado al turismo antártico, en Sí. cruceros. ¿Quiénes tienen prioridad? Los cruceros turísticos. Entonces, si en el puerto de Ushuaia está programado la llegada de cruceros turísticos que van a la Antártida y van a Malvinas también, la producción, o sea, mejor dicho, el desembarco de Puerto de Ushuaia de los insumos industriales puede estar parado 50 días. Sí. Vos imaginate, tenés una fábrica, una planta industrial y tenés ahí un container parado por 50 días porque se te llenó y tienen prioridad los cruceros turísticos. Sí, Bueno, imposible. esto es insostenible. Claro. Entonces, ¿cuál es uno de los proyectos que se está discutiendo? Que Río Grande tenga puerto, un puerto multimodal para justamente abaratar los costos de entrada de insumos y de salida de productos terminados. Sí, ta- Eso es fundamental. claro. Y eso podría tener incidencia también en los precios finales de cuando se consumen esos bienes realizados en Río Grande. Repito, sea un televisor, un aire acondicionado o un silo bolsa, por ejemplo. Sí, no, está más que claro que justamente para mí, coincidiendo con vos, lo que hay que hacer es profundizar y mejorar justamente el régimen con estas cuestiones de logística y no derogarlo. Ya creo que ya, no quiero pensar mal, pero ya responde a otros intereses o equivocaciones. Pero bueno, quedó totalmente aclarado.
aparte, digo, de la cuestión de que estuvieron parando ahí en Río Grande, la cantidad de gente que se instaló y cómo sigue creciendo la población en un territorio de los más australes del mundo, como bien decías. Y quería consultar también por esta cuestión que siempre se reaviva los 2 de abril y con respecto a Malvinas, de la soberanía sobre las islas y cómo está a nivel internacional, porque uno parece que alineándose con Estados Unidos hay como una especie de fantasía de, bueno, Estados Unidos va a terciar en favor de los americanos, distinto a lo que hizo durante el conflicto, y cómo ves esta cuestión internacional con este mundo convulsionado como tenemos hoy en día, ¿no? Yo creo que la política exterior del actual gobierno está totalmente errada, totalmente errada. No, no por lo que estás mencionando, sino que la política exterior, al igual que la economía, hay que mirarla de una manera integral. No es macroeconomía sí, producción y trabajo y microeconomía no. Claro. O política monetaria no. Bueno, lo mismo pasa con la política exterior. No es que se puede analizar de forma aislada un vínculo bilateral. Hay que tener la mirada global de la política exterior y cuál es la inserción de Argentina en el mundo. El tema es que en el actual gobierno lo que hizo fue reeditar el Forador y Duncan. Ahora se llama Mondino Lamy, de septiembre de 2024, pero es el Forador y Duncan 2, que venía de septiembre de 2016, Sí, y que no ha dado ningún resultado, y de hecho lo único que hace es beneficiar a la posición británica en Malvinas, que es abaratar los costos del colonialismo británico en Malvinas y en el Atlántico Sur. Entonces digo, el vínculo, la primera prioridad que tiene que ser la política exterior argentina es cómo nos vamos a vincular con los británicos. Si nosotros tomamos medidas para facilitarle su posición en Malvinas, bueno, ya la política exterior está errada en todo lo demás. ¿Por qué te digo esto? Porque los demás países no son sonsos, para usar un término educado. Saben y van a medir el acompañamiento al reclamo de Malvinas de nuestro país en la medida que nosotros tengamos acciones en consecuencia con esto. Si los demás países del mundo, porque me han preguntado por Brasil, che, ¿qué onda Lula que no está impulsando lo de Malvinas? A ver, Brasil va a reclamar Malvinas en la medida que Argentina dé la señal de cuál va a ser la intensidad del reclamo. Ahora, si Brasil ve que Argentina va a firmar un acuerdo bilateral con Gran Bretaña, claro. va a apaciguar, ¿no? Las tensiones y va a bajar la intensidad del reclamo, Brasil no va a reclamar la soberanía argentina de Malvinas, no se puede terciarizar el reclamo. Sí, sí. Entonces digo, por eso es muy importante cerrar puertas para adentro, muy importante esto, y espero y deseo que esta campaña del 2025 y la del 2027 sirvan para ordenar esto, para después justamente hacer una estrategia. En relación a Estados Unidos, es cierto que hay tensiones entre Estados Unidos y Gran Bretaña, que son sorprendentes y de alguna manera casi inéditas en lo que es el histórico vínculo de Estados Unidos y Gran Bretaña, lo es. Ahora, primero, no hay que ahogarse en la coyuntura, porque la política exterior hay que mirarla de larga duración. Y segundo, ¿de qué sirve tener un vínculo acrítico con Estados Unidos si estás peleado con tus vecinos del continente? Claro. Esto, Malvinas, la estrategia tiene que ser escalonada. No vamos a entablar una estrategia con Estados Unidos en relación a Malvinas si cuando Estados Unidos mira hacia el continente ve que estamos todos divididos. Es decir, Sí. porque Estados Unidos no hace altruismo, no existe el altruismo en la política internacional. Lo que le da musculatura al reclamo argentino es que vayamos de forma conjunta a escala continental sudamericana. Y si me corres un poco, latinoamericana. Son esas grandes estructuras continentales lo que hace de alguna manera a que los bloques neutrales, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Turquía, comiencen a alejarse de la neutralidad y empezar a arrimar posiciones hacia nuestro país. Entonces, que yo te diga, me llevo súper bien con Trump, pero me peleé con Lula, me peleé con Boric y me peleé con el recién electo y asumido presidente de Uruguay y tengo fragmentada el continente, no sirve. No, tal cual, coincido plenamente y creo que de hecho es el principal para mí, aparte de miles de cosas que podemos decir, el principal falencia del gobierno es en política internacional por esta cuestión que vos decís de no tener iniciativa y coherencia, básicamente, en una posición totalmente acrítica y de alineamiento. Te quería preguntar también por, vos habías hablado de bueno, fortalecer la defensa, pero aparte el desarrollo económico que fluctúe entre esto y también en la retaguardia que vos hablabas de la educación y la cultura. ¿Vos ves también en los cambios educativos y culturales a largo plazo? ¿Ves que pueden ser fructíferos para Argentina, teniendo en cuenta, ¿no?, una política seria y ordenada y, como vos decís,
sistémica, ¿no? Que sea de Estado y no solamente de un gobierno. Sí, es fundamental, porque en definitiva quienes conducen los destinos de nuestra nación salen del pueblo argentino. Claro. Entonces es fundamental la movilización del pueblo argentino. Y acá lo que quiero decir es que dos cosas. Primero, Malvinas no es una causa para malvinólogos. Malvinas es una causa del pueblo argentino. Y Malvinas tienen obviamente mayor responsabilidad quienes están en Cancillería, en la Presidencia, también en el Congreso de la Nación y en el Poder Judicial, ¿no? En la Corte Suprema. Pero todos podemos poner un granito de arena. Cuando hablamos de la cuestión educativa, cualquier persona que nos están escuchando, sean estudiantes o docentes, pueden hacer un montón por la causa. Sí, te hago un paréntesis ahí. De hecho, hay una gran dilema, o no sé si decirlo gran, con respecto a los docentes que no querían usar el mapa bicontinental, que está aprobado por ley y todo, y se oponían a eso. Docentes, digo, de escuela N- secundaria. No, 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 no son docentes, son unos divulgadores de Bueno, geografía. claro, A ver, nosotros tenemos que malvinizar la educación. El problema es que hay una minoría anti-Malvinas del ámbito de la historia y del ámbito de la geografía principalmente, que están en contra de la causa Malvinas y plantean en el ámbito de la carrera de historia que Argentina nació en 1880, por lo tanto lo que pasó antes de 1880 no es Argentina, claro. como las islas fueron ocupadas en 1833, ahí coinciden con los historiadores británicos que Argentina no tiene derecho a reclamar Malvinas porque no existía directamente. Y después tenés algunos investigadores del CONICET, esto lo digo porque forma parte de la realidad, Sí. que están en contra del mapa bicontinental, pero son una minoría. En todo caso, la discusión es cómo puede salir de las usinas de la educación pública, sobre todo de las universidades o de los ámbitos científicos, esta, esta visión tan anti-Malvinas. Bueno, lo que estamos viendo es, por un lado, que la escuela primaria es muy malvinera, muy malvinizada. Se están malvinizando las universidades de a poco en el ámbito de los posgrados o en los seminarios de extensión, pero lo que hay que discutir verdaderamente es la currícula de grado. Claro. Porque el valle que tenemos a nivel educativo principalmente son los colegios secundarios. Ahora, ¿quiénes son los docentes de la escuela secundaria? Egresados de profesorados y universidades. Es decir, si nosotros no malvinizamos la universidad y los profesorados, no esperemos que haya resultados malvinizadores en la escuela secundaria, porque hay un problema desde el inicio de cómo se forman los docentes en la Argentina, que no son responsables. La responsabilidad viene de los programas y de las currículas universitarias y de los profesorados. Ahí es donde está la principal Tal cual, de responsabilidad. hecho te vi, no es para nombre propio, pero una clase en Olga, si no me equivoco, que está bueno, digo, que estos streaming masivos puedan también intentar malvinizar y hacerse parte de la causa, pero digo, una clase, si no me equivoco, de Perochena que coincidía con esta visión historiográfica que dabas, que coincide con los británicos. Digo, no es para caerle a ella, pero Claro. justamente habla de la currícula que vos bien decías. Sí, bueno, el tema es el siguiente. Esto es una realidad, no es una opinión. De 1989 para acá se habrán inaugurado un montón de universidades a nivel nacional. Por citar ejemplos, un SAM, un LAM, Sí, la Universidad de Moreno, la UNAJ, la Arturo Jaureche, la UNDAV en Avellaneda, la UNLA de Lanús, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la UNICEN de Tandil. Ahora, cuando se plantearon la formación de las carreras de historia, cuando vos ves los programas, son todos docentes de la UBA, claro. ¿no? Y también es la currícula con el cual se toma Historia Argentina para el ingreso al Servicio Exterior de la Nación, que es la carrera diplomática. Ahora, si nosotros tenemos diseños curriculares en contra de Malvinas y les damos y nutrimos a nuestros futuros docentes o futuros diplomáticos con autores que están en contra de la causa Malvinas, va a ser muy difícil la malvinización. Por eso repito, esto está cambiando de forma lentamente, sobre todo en el ámbito de posgrado. Pero lo que queremos es que estos cambios que se están dando en la oferta de posgrado, y repito, algunos seminarios de extensión, de vinculación con la comunidad, se traslade una reforma de la currícula de grado. Y voy a dar un ejemplo que es real. Tengo un compañero docente de historia, que no voy a decir dónde da clases, aclaro, que está dando al menos una clase de Malvinas cuatrimestral de forma clandestina, sin que su titular de cátedra se entere. Está pasando esto. Yo creo que las nuevas generaciones docentes de historia están tomando la causa como propia y la están impartiendo en clase frente a ciertos titulares o cierta rigidez de los programas curriculares que no quieren ser cambiados y prefieren dar a historiadores como Roy Ora, que dijo abiertamente, porque son notas públicas en el diario La Nación,
de que por suerte la guerra de Malvinas se perdió, ¿no? O Claro. historiadores como Federico Lorenz, que plantea que el feriado tiene que ser el 14 de junio, que es el día que termina la guerra de Malvinas, porque ese es el día que arranca la democracia argentina, que propone abiertamente a que sintamos que gracias a los británicos recuperamos nuestra democracia. Sí. Bueno, ese es un tema que tiene que cambiar, que nos va a llevar tiempo, para que de alguna manera se cristalice esta malvinización. Obviamente el museo está de puertas abiertas y a disposición, pero me parece que hay que dar un salto cualitativo a nivel educativo, repito, sobre todo en las universidades, para que eso a su vez tenga un impacto positivo en la formación de docentes. Sí, es interesantísimo porque pareciera como una revolución de abajo hacia arriba que se está dando en el ámbito educativo con esto que vos citás, por ejemplo, de las clases clandestinas. Y con respecto a esto que vos citabas de estos historiadores, se abre otro debate que por eso la Causa Malvinas es tan amplia y tan rica en ese sentido, que es con respecto a cómo ver el conflicto y cómo ver a estos, a los héroes de Malvinas, pero bueno, se cruzan varias narrativas, esto de que eran víctimas que fueron maltratados por sus jefes, son héroes también porque son héroes para el pueblo, pero aparte esta cuestión de, bueno, perdimos la guerra y gracias a eso se debilitó la dictadura y por eso volvimos a tener democracia. Creo que son cosas que se entrelazan. Yo hace rato, hace un tiempo reflexionaba y me encontraba con un texto que hablaba de que podían ser héroes y víctimas al mismo tiempo. ¿Cómo lo ves eso y cuál es tu visión? Bien, déjame agregar una cosita más de lo que Sí, mencionábamos recién. Hace 3 semanas presentamos en la Universidad Nacional de La Plata, junto a la Dirección General de Educación de la provincia y la Subsecretaría de Relaciones Internacionales de la provincia, un material curricular para docentes de escuelas secundarias, se llama Memoria, Soberanía e Identidad Bonaerense, Malvinas Futuro. Y cuando presentamos el material, la mayoría de los docentes, repito, de historia y de geografía, se me acercaron a hablar a decirme que no vieron nada de eso ni en el profesorado ni en la universidad, ¿no? O sea, el déficit es real, no es... Pero bueno, se está tratando de revertir. Y un poco tocando con lo que mencionabas recién respecto de las interpretaciones, para mí el ejemplo fue lo que se dio el año pasado y que se está continuando de a poco, tiene que ver con las capacitaciones obligatorias de Malvinas para funcionarios y trabajadores del Estado, que es una iniciativa que arrancó a nivel nacional en 2023, se desactivó, las legislaturas provinciales adhirieron, pero ningún gobierno provincial lo ejecutó, y esto se está ejecutando a escala municipal. Creo que te lo había mencionado el año pasado. El primero fue Río Grande, sí, el segundo Villa María, Córdoba, el tercero fue Ushuaia y el cuarto fue Suipacha, provincia de Buenos Aires, el primer municipio bonaerense en ejecutar estas capacitaciones. Ahora, ¿cómo es que se fueron implementando? Eh, Serían dos bloques. El bloque uno sería que los funcionarios municipales y los trabajadores de los gobiernos municipales sepan primero por qué las Malvinas son argentinas. Y que este conocimiento de por qué las Malvinas son argentinas se puedan trasladar e implementar en las políticas públicas de los gobiernos municipales y a futuro provinciales, ni hablar nacionales. Y el segundo bloque tiene que ver con escuchar a los veteranos de sus propias localidades, ¿no? Que eso me parece que es lo interesante, porque claro. los veteranos que viven, por ejemplo, en Suipacha, en Villa María o en Río Grande, son veteranos y vecinos al mismo tiempo, forman parte de la comunidad. Entonces, lo que se hicieron en estos esquemas de capacitación es que los veteranos tuvieran su voz para con sus propios vecinos y para con sus propias localidades. Ese me parece que es un poco el esquema que hay que seguir a futuro. Más que la idea de tener una visión eh, monolítica de la guerra de Malvinas, que cada uno de sus veteranos le puedan contar a sus vecinos cuál fue la realidad que vivieron y cuál es su visión de lo que fue el conflicto del Atlántico Sur. Te sumo también Santa Rosa de La Pampa. Santa Rosa de La Pampa, por ejemplo, tiene la particularidad que, a pesar de ser una provincia mediterránea, la mayoría de los veteranos de Santa Rosa estaban en el crucero General General Belgrano. Belgrano. Y ahí, en esa localidad, como también la de Ibicuí, Entre Ríos, el 2 de mayo es una fecha fundamental, ¿no? Como parte de la memoria tanto de Santa Rosa como de Ibicuí, Entre Ríos. A mí me parece que va por ahí. Por eso yo siempre invito a ver este proyecto fundamental que hicieron de la Universidad Nacional de Lanús, que es de Voces por Malvinas, Sí. donde se han grabado los testimonios de los veteranos en crudo, casi sin edición, y donde convergen todas las miradas de Malvinas. Y me parece que de alguna manera, escuchando a los veteranos, nos vamos a aproximar de cuáles son las distintas lecturas e interpretaciones del conflicto. Porque las vivencias son intransferibles.
Claro. Y yo no estuve en la guerra de Malvinas. ¿Quién soy yo Sí, para cuestionar o impugnar una vivencia que es única e intransferible? Me parece que ese modelo de separar en dos bloques la historia de Malvinas con la participación protagónica de nuestros veteranos, cada uno en sus distintas localidades, me parece que es un poco el modelo a seguir a futuro. sí, tal cual. Y me llama a pensar también esto de que lo hablabas, creo, no me acuerdo si ahora en alguno de los programas, sobre la mirada sobre el ejército en sí, sobre el post-Malvinas, justamente esta larga posguerra. Y qué mejor que los propios veteranos contando su experiencia sin tener que nosotros darle mote o etiquetarlo de alguna forma. Me parece que también invita a reflexionar sobre el ejército argentino como eh, un vector de la sociedad que forma parte y que aparte vos hablabas el otro día en un programa sobre, bueno, cómo se ve el ejército británico, el ejército argentino, porque miren que ellos también tienen sus claroscuros y sin embargo la causa o la guerra en sí excede porque es una causa nacional. Digo, no podemos solamente pensar en el ejército por sus lados oscuros, por así decirlo. A ver, yo cito el ejemplo de Mario Volpe, que es un ex soldado conscripto, porque él se autodenomina así. Algunos se autodenominan veteranos, otros se Claro, autodenominan excombatientes porque es soldado conscripto de La Plata, cuyo testimonio está grabado en Voces de Malvinas, dura 4 horas. Obviamente me lo vi completo, lo súper recomiendo. Y el Centro de Excombatientes de La Plata, el CECIM, bueno, habrás hablado con Jero Guerrero Iraola, tiene una impronta claro, muy vinculada con los derechos humanos, de cómo hubo soldados conscriptos que sufrieron vejámenes, para usar un término, si se quiere, técnico durante el teatro de operaciones y son los que han promovido las denuncias de los soldados superiores. Pero Mario Volpe deja muy bien en claro en su testimonio de que, no obstante, no pongamos en un mismo pie de igualdad el ejército argentino del ejército británico. claro. Porque las fuerzas reales británicas son fuerzas reales De ocupación. colonialistas, Sí, sí. imperialistas, de ocupación, que tienen unos cuantos genocidios cargados encima de los pueblos del mundo, en África, en Asia, en Bangladesh, por ejemplo. Digamos, y no podemos compararlo o ponerlo en un mismo pie de igualdad de un ejército que es el sanmartiniano, que nace por la liberación de América, que es el que cruzó los Andes para liberar a 3 pueblos, Argentina, Chile y Perú. No podemos ponerlo en un pie de igualdad, porque son dos cosas totalmente distintas. Somos nosotros un país americano, con todo lo que eso implica en términos de espiritualidad. Ellos son una potencia británica, colonialista, y que todo su desarrollo se hizo en base a la opresión de los demás pueblos del mundo. Digamos, no podemos poner en la misma bolsa a Churchill y San Martín. Sí, Eh, Obviamente, en la misma bolsa en el sentido, eh, reivindicando a San Martín, ¿no? Por supuesto, ese claro. espíritu sanmartiniano. Pero nosotros no tenemos nada que ver con los británicos, gracias a Dios. Somos distintos. Y eso Mario, que es un testimonio que recomiendo ver, lo deja muy en claro, de que no vaya a ser que por las cuestiones internas nuestras que quedan pendientes en términos de memoria, verdad y justicia, nos permitamos que los británicos la utilicen para ocultar o apaciguar el colonialismo y los crímenes de guerra que hicieron los británicos durante la Guerra de Malvinas en 1982. Sí, y tal cual para ir cerrando, pero bueno, nos quedaríamos horas hablando con vos, Juan, con respecto a la sociedad civil, porque vos bien aclarás también, bueno, esta cuestión de que la gente vitorió a Galtieri y apoyó apoyó el inicio del conflicto, sobre todo a los gobernantes, y vos bien aclarás que en realidad fue distinto, porque la gente sí lo sintió como una causa patriótica y no de apoyo a los militares. Y yo te quería preguntar por la posguerra, ¿cómo viste en la sociedad civil esa larga posguerra que creo que sí tiene sus consecuencias hasta el día de hoy? Hablo desde los acuerdos de Madrid hasta, bueno, el forador de Dunkin. Cómo la gente se fue desmovilizando y ahora volvió esta estirpe o este sentimiento y espíritu patriótico para con la causa, no para justamente los militares o el gobierno de facto en sí. Porque vos bien lo aclarás, digo, el día de la plaza, la famosa plaza de Galtieri. Sí, que no fue por Galtieri, digamos, Claro, ¿no? O sea, conozco mucha gente, testimonios de primera mano, que fueron el 30 de marzo a marchar en contra de la dictadura y fueron el 10 de abril a marchar por Malvinas, no a favor de la dictadura. claro, la marcha de Ubaldini, ¿no? De Paz, Pan y Trabajo. Exactamente, y si uno escucha el archivo de la Plaza del 10 de abril, se escucha la marcha peronista y cada vez que Galtieri
se autopercibía presidente, lo chiflaban y lo insultaban. O sea, fue realmente una situación bastante compleja, desde el punto de vista, si se quiere, de la sociología argentina, porque realmente fue una situación bastante desbordante y muy compleja. Eh, Fue un momento bastante vertiginoso. Se suele analizar el año 73-74 como etapa vertiginosa, y yo creo que la Guerra de Malvinas fue aún más vertiginosa que los 70, porque si los 70 fueron vertiginosos del 73 a 76, imagínense de abril a junio del 82. Fueron 3 meses, 74 días, un poco más, que fueron bastante complejos. Y la desmalvinización empieza por el Estado argentino. No hago responsable ni a la sociedad civil ni al pueblo argentino de lo que fue la desmalvinización. La desmalvinización empieza por la propia dictadura en junio del 82, cuando decide ocultar a nuestros soldados que pelearon y pusieron el Sí, cuerpo en el frente de batalla. Lo que pasa es que esa desmalvinización que arranca con dictadura tiene continuidad, lamentablemente en democracia, con Alfonsín de no reconocer a los héroes de Malvinas, pero en el plano diplomático manteniendo las tensiones con Gran Bretaña, y en la década del 90 esa lógica se invierte, de tímidos reconocimientos a soldados de Malvinas, muy tímidos, muy simbólicos, para nada remunerativos, ¿no? Las pensiones honoríficas recién empezaron a tener su salto cualitativo en el año 2005, pero que la política exterior fue absolutamente desmalvinizadora. claro. Ni hablar en términos educativos y culturales. Yo creo que la malvinización es total. Es pueblo, pero es también el Estado. Son las dos cosas. Y creo yo que más allá de el gobierno de turno, la malvinización es algo que se puede hacer uno desde la casa, desde el teléfono, desde la comunicación, desde las redes sociales, o mismo en este programa que estamos saliendo en vivo ahora. Sí. Eh, por eso digo que la malvinización es inevitable, porque si el pueblo se malviniza a un punto de no retorno, el Estado no puede estar indiferente a lo que está pasando con el pueblo. Tarde o temprano, el golpe a la puerta llega. Sí, sí, no, por eso te preguntaba por el efecto que tuvo, digo, en la población, pero claramente fue deliberado por el Estado la desmalvinización. Fue un Exactamente. derrotismo total que obviamente caló hondo en los jóvenes, en la educación, la sociedad civil, en la cultura, pero por suerte está revirtiéndose y tal vez sea al revés ahora el nacimiento de algo nuevo de la sociedad y que el Estado va a tener que tomar nota, sí o sí. A ver, nosotros podemos decir que también el Estado rompió la inercia de la desmalvinización a comienzos del siglo XXI. En la política exterior, julio del 2003, Claro, a nivel interno, con un montón de documentales de Canal Encuentro, Paca Paca, o la misma inauguración del museo en 2014. El tema es que una vez que el Estado acusa recibo y empieza a generar resortes remalvinizadores, lo que no entendió el gobierno de Macri y lo que veo que no está entendiendo el gobierno de Milei es que eso que se gestó del 2013 al 2015 ya está. No hay punto de no claro. retorno. A eso voy. Para mí, estos, tanto el gobierno de Macri como el de Milei, son paréntesis desmalvinizadores. Paréntesis. Pero ya la malvinización es inevitable. Sí. Y estamos viendo esa cosecha. Entonces, esto es cuestión de tiempo. Tendremos una conducción del Estado más desaprensiva de Malvinas. Es una cuestión de tiempo. Son paréntesis desmalvinizadores frente a un escenario, para mí, de malvinización de no retorno. Y Ok. estamos un poco construyendo ese camino que no importa quién gobierne. La realidad se va a malvinizar indefectiblemente. Por eso decimos que la malvinización es inevitable. No, genial. Y nos vamos con estas palabras porque la verdad nos llena de orgullo y de esperanza justamente en esto que vos decís de que son paréntesis, pero el punto de inflexión ya se dio. Yo cuando estabas hablando, digo, de la desmovilización, recordaba, leí una nota el otro día en Panamá sobre una hija de un excombatiente que contaba que cuando volvió de la guerra ni siquiera pudo terminar el colegio porque había quedado libre a ese nivel. Ni siquiera hablamos de pensión, de plata, de todo eso que vino después, pero creo que sí, como bien decís, del 2003 hubo un cambio y eso, más todo esto que está pasando ahora, creo que es un punto de no retorno. Así que, nada, nos llena de orgullo lo que haces y invitamos a toda la audiencia a escuchar a Juan y a otros más también pensadores que están hablando de Malvinas permanentemente, porque es algo que esperemos justamente retornar a las islas como nos corresponde, ¿no? Sí, y repito, cada uno de los que estamos acá, individualmente, pero coordinados colectivamente, podemos hacer mucho por la causa Malvinas. Y quiero cerrar con esto, que tiene que ver cómo trasladamos Malvinas al siglo XXI. Y ahí me parece que el ciberespacio,
como espacio geopolítico y las redes sociales, digo yo como teatro de operaciones y cada uno desde el teléfono casi como una trinchera, es fundamental para sostener nuestro reclamo de soberanía. Ya sea compartiendo publicaciones en el 2 de abril, o de Malvinas sin que sea el 2 de abril, porque esto creo que se va a hablar de Malvinas todo el año, o compartiendo publicaciones en la Antártida, o quienes nos están escuchando que quieran romper esa timidez y decir, che, quiero generar contenido de Malvinas, quiero generar contenido de soberanía, quiero generar contenido sobre la Antártida, de la Cuenca del Plata, el Canal de Magdalena. Bueno, bienvenidos sean a sumarse. Acá tiene que primar la generosidad ante todo, y cuanto más seamos los que generemos contenido y compartamos y malvinicemos las redes sociales y el ciberespacio, más cerca vamos a estar de nuestro anhelo y nuestro objetivo común como nación, que es recuperar nuestro ejercicio pleno de soberanía en Malvinas y en el Atlántico Sur. Sí, me hiciste acordar algo que te quería decir antes, que era sobre la vigilia en Río Grande, que cada vez se suman más organizaciones o gente que quiere ir. O sea, que sea como un evento, digo, anual donde se suman, no sé, clubes que quieren ir, colegios que quieren llevar a los chicos. Digo, que cada vez seamos más ahí. Ya forma algo de que hace 5 años, yo te soy sincero, sabía que existía, pero era como algo que nunca había visto ni imágenes, ni qué era, ni por qué había surgido, ni que se hacía todos los años. Bueno, por eso fue un laburo increíble lo que hicimos con los chicos de Cabaret Voltaire, con de Estratosfera y con los de Paritarias Libres, de Claro, hacer la cobertura de la vigilia, porque me han llegado un montón de mensajes diciéndome, yo el año que viene voy, claro. voy. Y está bueno porque, si bien estamos en el siglo XXI, nos estamos comunicando, en mi caso, con mi teléfono, con vos acá en tu radio, eh, no hay que descuidar la realidad material, lo que está por fuera de los teléfonos, ¿no? O las pantallas. Y creo que vivirlo en 4 dimensiones, porque le sumo el frío, el viento y la emoción, me parece que es fundamental y cada vez, y tomar Río Grande como un bastión, que sea un punto de encuentro también. Y vivir Malvinas de otra perspectiva y que nos inspire, como me ha inspirado a mí, y por eso lo comparto, para justamente llevar la malvinización a como los fueguinos llaman el continente norte, ¿no? Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, también el noroeste argentino y el resto de la patria. Hay muchas formas de entrar a Malvinas, muchas. Creo que la perspectiva de las ciudades atlánticas, de Trelew hacia el sur, pero dentro del sur, la perspectiva fueguina y riograndense en particular, es un viaje de ida que recomiendo para sentir Malvinas de otra manera, y creo que una vez que entramos en esa, no hay vuelta atrás y miramos la realidad de otra forma totalmente distinta, de cara a nuestro reclamo de soberanía. Genial. Bueno, la verdad que mil gracias, Juan. Los invitamos a toda la audiencia a seguirlo en las redes, en Twitter, en Instagram, aparte de todo el material audiovisual que se está creando sobre Malvinas. Este programa, por supuesto, Radio Brújula, la conversación. Y nada, lo saludamos a Juan, esperemos tenerlo más seguido en el bloque o que venga acá al Conurbano Sur, que lo esperamos con ansias. Cómo no, ahí estaremos algún día y bueno, ya nos estaremos encontrando. Muchas gracias, Juan. Nos despedimos nosotros, nos encontramos la semana que viene en una nueva edición de La Conversación acá en Radio Brújula.